Y el carácter de Dios es de que Dios sea el primero y sea el último, que Él sea quien lo contiene absolutamente todo. Nosotros podemos amar a Dios porque hemos sido amados primero por Dios. Le he puesto por nombre Creciendo en Identidad, ¿verdad? Siempre he creído que, y más en este tiempo, algo que nosotros y en lo que debemos crecer verdaderamente es en identidad. La falta de identidad nos hace no tener un propósito, no tener visión, no tener un enfoque, o que nuestras decisiones simple y sencillamente cambien en función de todo lo que está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Ahorita todo va bien, entonces decido bien, ahorita todo va mal, entonces decido mal. Y creo yo que la identidad es una piedra importantísima en la construcción de nuestras vidas. Si nosotros no crecemos en identidad, vamos a tener muchos problemas, no solamente con nosotros, sino con nuestro entorno, ¿verdad? Incluso vamos a terminar conflictuados de alguna manera en alguna etapa de nuestras vidas, porque como veíamos que el mismo salmista decía, ¿verdad? Que él solamente estaría satisfecho en el momento en el que despertara a la semejanza con Dios. Es decir, la identidad tiene que ver mucho con quién nos crea y a semejanza de quién fuimos nosotros diseñados. Entonces, si nosotros no tenemos del todo esa claridad, nos va a definir todo menos lo que debería definirnos. Y nosotros estamos en esta tierra no para ser definidos por las circunstancias, no para ser definidos por las situaciones, sino ser definidos en nuestro diseñador, en Cristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a darnos cuenta que para crecer en identidad tenemos que tomar en cuenta dos componentes o elementos muy importantes, ¿verdad? Digan conmigo, importantes. El primero es la cultura y el segundo la naturaleza, ¿verdad? A veces nosotros queremos definir única y exclusivamente la identidad a través de la cultura, lo cual es un error. ¿Por qué es un error? Porque no podemos definir algo o alguien en función solamente de la cultura, obviando que contiene una naturaleza. Es decir, todo lo que contiene una naturaleza, Dios la estableció en un hábitat o en un ecosistema propicio para desarrollar la cultura que esa naturaleza contiene. Es decir, es importante que entendamos que estos elementos son importantes, porque entonces vamos a darnos cuenta que hay una cultura de la que debemos nutrirnos, pero también una naturaleza de la que debemos nutrirnos. No solamente es una cuestión de cultura y no solamente es una cuestión de naturaleza, sino es de alguna manera el vínculo de estos dos elementos importantes, la naturaleza y la cultura. Pero para que nosotros podamos definir de manera práctica y sencilla qué es la cultura, yo quisiera iniciar definiendo lo que es la agricultura, ¿verdad? La agricultura, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la cultura, tiene una palabra adicional, agri, ¿verdad? Pero en realidad de la raíz de donde proviene la palabra agricultura es precisamente la cultura. ¿Y qué entendemos nosotros por agricultura? Yo lo escribí acá. Por agricultura entendemos el esfuerzo del trabajo humano sobre la tierra para que ésta dé fruto. Es decir, la agricultura se puede resumir como el esfuerzo humano sobre la tierra para que la tierra dé fruto. Hace muchos años un grupo de personas
definió entonces en función de esto qué era la cultura. Y definió la cultura como el esfuerzo del hombre sobre su propio espíritu para que éste pudiera rendir frutos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, desde el mundo natural, la agricultura es el esfuerzo humano sobre la tierra para que la tierra produzca fruto, y dentro de la visión eterna de Dios, la cultura es el esfuerzo, llamémosle así, humano sobre el espíritu para que este espíritu produzca de su fruto. Y estas personas decían cuál es ese fruto que puede dar el espíritu, por ejemplo. Ellos decían que ese fruto que puede dar el espíritu es la inteligencia, por decirles algo. También decían que la voluntad. Recordemos que hemos estado viendo que cuando el ser humano cae desde el Génesis porque erra el propósito tomando una mala decisión, pues la naturaleza cae. Pero los dos elementos importantes que del ser humano caen es la inteligencia y la voluntad, y cómo la soberbia entra a lo profundo del corazón del ser humano. Por eso es que yo no sé si ustedes escucharon en algún momento cuando alguien decía: ay, esta persona qué culto es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había cultivado un área de su vida que le hacía ser bastante diestro en eso que se le conocía como cultura en su vida. Por eso decía: esta persona es culta en esto. Esta persona que culta es en esto. Entonces, si nosotros traemos a la luz del Espíritu, a la palabra del reino, lo que estas personas estaban enseñando o diciendo de alguna manera, tiene algo de importante para nosotros, y es que el esfuerzo sobre lo que en el Espíritu nosotros se produce, inevitablemente va a tener un impacto en el alma que está bajo ese Espíritu. Es decir, el fruto que produce espiritualmente nuestra vida espiritual tendrá un impacto en nuestras almas. ¿Y por qué tendrá un impacto en nuestras almas? Porque entonces nuestras almas van a despertar espiritualmente a otra voluntad y van a despertar también a otra inteligencia. Pero también derivado del fruto del Espíritu, en el alma donde se va a producir este impacto, el alma va a empezar a producir o a crecer también en la madurez de su voluntad, en la madurez de sus pensamientos y en la inteligencia de su ser. Por eso es que nosotros vamos a ver que hay personas que pueden ser adultas, pero espiritualmente muy jóvenes, o personas muy jóvenes pero con una edad espiritual muy alta. ¿Por qué? Porque lo que define la madurez de alguien no es la edad física, sino el estado espiritual de esa persona. En otras palabras, es importante el desarrollo en la cultura y en la identidad correcta para que nosotros podamos producir a través del Espíritu Santo ese fruto que va a ir permeando, impactando nuestra alma, produciendo entonces así un carácter como el de Cristo. Nosotros necesitamos en esta tierra personas que tengan ese carácter santo, ese carácter sano, ese carácter inteligente, ese carácter sabio. Pero también por otro lado tenemos la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios crea al ser humano, lo establece en un Edén, en un ecosistema propicio para su desarrollo. Es decir, para nosotros crecer en identidad también requerimos del ecosistema o de la naturaleza propicia, resultado de la naturaleza que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Por eso se hace importante poder saber cuál es el lugar para desarrollar esa naturaleza.
pero también requerimos entonces de la cultura, de la interacción permanente con aquellas cosas que producen en nosotros crecimiento. Por ejemplo, muchas veces hemos creído que la identidad es una cuestión mágica. Soy hijo de Dios y ahí se acabó todo. Pero la identidad necesita desarrollo. Tu hijo necesita desarrollo. Tu hijo, por más que sea tu hijo, necesita crecer en identidad. Él no nace ya sabiendo todo lo que de alguna manera es, pero si se le estimula según la naturaleza que él contiene, él va a ser desarrollado según lo que naturalmente es, pero que la cultura le permite desarrollarse según lo que él es. Por eso es que no podemos distanciar la cultura y no podemos distanciar la naturaleza de la identidad. Nosotros somos hijos de Dios que fuimos plantados espiritualmente en Él. ¿Para qué? Para que produzca esa naturaleza en nosotros, pero también para estar en el ecosistema apropiado de su propia naturaleza, que nos permite tener interacción con la cultura correcta. Por eso es que el reino contiene sus propias formas, sus propias maneras, su propia cultura. Digan conmigo, cultura. Porque nadie va a poder producir algo distinto a lo que naturalmente es. Todos nosotros caímos de la gloria de Dios a través de la caída de la humanidad. Pero a través del segundo Adán, de la segunda vida espiritual, del segundo hombre espiritual, somos restituidos a esa condición original en donde podemos crecer en la naturaleza correcta. Podría parecer algo loco y hasta imposible de realizarse en nuestras propias formas o en nuestras propias fuerzas, y la verdad es que a través de nuestras propias formas y de nuestras propias fuerzas sí, pero por eso es que necesitamos el don del Espíritu que produce la vida del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios produzca de su naturaleza en nosotros. Amén. Por eso es que nosotros vemos que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si vemos con claridad lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, es de que se esfuerce. A veces nosotros tenemos la idea equivocada de que no requerimos esfuerzo, pero le está diciendo a su hijo espiritual en este contexto que se esfuerce en la gracia. En otras palabras, en la naturaleza de Dios. Esfuérzate en la vida espiritual. Esfuérzate en lo que el Espíritu de Dios te ha dado como un regalo, como un don. Esta palabra, esfuerzo, que viene del griego endunamó, que significa pasivamente recibir fuerza para activamente aumentar la fuerza. Si nosotros recordamos, dice la Escritura que nosotros recibimos poder de parte de Dios. Esta palabra también tiene su raíz en la palabra dunamis. Es decir, recibimos el poder de Dios pasivamente, es algo que viene de Dios y que queda en nosotros para activamente aumentar la fuerza que de Dios nosotros hemos recibido. Es decir, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que según la fuerza que él había recibido de Dios, en esa fuerza recibida de Dios, él fuera diligente, él fuera esforzado en esa gracia. Por eso dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú y yo, a través del Espíritu Santo, recibimos una fuerza, un poder,
espiritual controlado, porque no es un poder espiritual que no podamos controlar y que se dispare para todos lados y no sepamos lo que dijimos. Por eso dice la misma escritura que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Porque, por ejemplo, a veces nos topamos con eso de no sé qué te dije, no sé qué me dijo Dios, no recuerdo. Y ese tipo de cosas, cuando la escritura dice que ese espíritu está sujeto al profeta que lo dice. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo que él se esforzara en esa fuerza que había recibido de parte de Dios, en ese dunamis de Dios que activa la fuerza de Dios para que nosotros en esta tierra podamos ser efectivos y eficientes. Si algo va a ser práctico en nuestras vidas, es cuando el Espíritu de Dios empieza a hacerse en nosotros una realidad de vida. La palabra más práctica en tu vida va a ser aquella que empieza a convertirse en tu vida. Por eso es que nosotros necesitamos convertirnos a la palabra de Dios, a Cristo Jesús, para que lo que hemos recibido en Él, que es ese poder de Dios, produzca esa fuerza en la que nosotros podemos ser esforzados, porque esa fuerza no proviene de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios que fue depositado en los hijos de Dios. Por eso es que en esta tarea eterna de Dios no estamos solos ni abandonados. Por eso Jesús mismo decía: les es conveniente que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el dunamis de Dios, el paracletos de Dios, la naturaleza de Dios, que pasivamente va a darles fuerza, pero que activamente les va a permitir estar fortalecidos para la tarea que Dios a nosotros nos ha encomendado, para esta vida espiritual que Dios nos ha entregado. Por eso no es imposible poder ser convertido a una nueva vida si hemos recibido la nueva vida de Dios. Porque es esta vida la que produce en nuestras vidas la fuerza de Dios para poderlo hacer. Y era eso a lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en ese poder que has recibido en Cristo Jesús. Por eso sí hay un esfuerzo, por supuesto que sí, pero desde el poder de Dios. Y en ese poder de Dios somos poderosos en Cristo Jesús para avanzar activamente en el glorioso llamado que Dios nos ha hecho como hijos en esta tierra. Por eso es que necesitamos. Juan el Bautista en el desierto decía: arrepentíos, hermanos, porque el reino se ha acercado. Lamentablemente en el occidente la palabra arrepentimiento se ha quemado, que ya la escuchamos como condenación o como una gracia. Pero en realidad en el original de lo que Bautista estaba diciendo era que era necesario cambiar de propósito en la vida, cambiar de opinión, cambiar de mentalidad y cambiar de hombre interior, para ser preparados en lo que Jesús como representante del reino iba a anunciar. Por eso el arrepentimiento no es una cuestión que yo pueda decir: me arrepentí. ¿Sabes qué evidencia que tú te arrepentiste? Que hubo un intercambio de mente donde tú cediste a la tuya y es la de Cristo la que empieza a multiplicarse. ¿Cómo puedes conocer tú a un verdadero arrepentido? Por los pensamientos que empiezan a gobernar el corazón de ese ser humano.
Por eso nosotros tenemos la bendita oportunidad de Dios y del Espíritu Santo de recibir a través de Él el esfuerzo, la fortaleza, el poder para poder crecer en esa identidad y en esa cultura y en esa naturaleza que viene de Dios. La naturaleza de Dios es esa sustancia. Por eso Jesús mismo en el Evangelio de Juan, si no mal recuerdo, y Dios es espíritu. En los evangelios aparece, porque la naturaleza de Dios es espíritu y Él busca adoradores en su naturaleza. Por eso esto no es imposible que se produzca en nosotros, porque es el mismo Señor el que lo va a producir y lo va a engendrar en tu corazón. Porque es una obra de Dios haciéndose en nuestras vidas, que inevitablemente va a producir que nuestras almas cobren la forma, y entonces en esta tierra se pueda hacer visible y conocido de que estamos adquiriendo la forma de Dios, con nuestros dichos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro querer, con nuestro hacer, porque fue alterado todo nuestro ser en Dios, toda nuestra identidad. Hay heridas probablemente de nuestro pasado, de la niñez que nosotros hemos tenido, que mi papá, que mi mamá, y circunstancias y situaciones de ese tipo, pero que en Cristo Jesús son completamente reconectadas al propósito, para que no sean un obstáculo ni un límite en el crecimiento de la identidad y de la naturaleza de Dios. Por eso nuestro pasado no es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es nuestro presente en Cristo Jesús. Amén. Y aparece entonces ahí la palabra en la gracia, una preposición que denota lugar, tiempo o estado por posición. Es decir, el apóstol Pablo le estaba diciendo, en otras palabras, esfuérzate en ese lugar en el que estás ubicado, en esa posición, en ese tiempo, en ese estado de vida en donde en Dios fuiste tú ubicado. Tú no estás en cualquier lugar. Tú puedes estar en tu casa, en tu cama, en el trabajo, en donde tú te encuentres, en el tráfico, en la camioneta, en la bicicleta, en donde quiera que tú estés. Pero tú tienes que tener claro en dónde tú fuiste ubicado espiritualmente. Y es ahí donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en ese lugar, en ese estado, en ese tiempo espiritual, esfuérzate en ese poder que recibiste de Dios. Tu posición no es el lugar que tú tienes en esta tierra, sino es el lugar que hemos recibido espiritualmente de parte de Dios. Por eso podemos estar viviendo una situación tal vez no la mejor en nuestras vidas, pero la estamos viviendo desde el lugar en donde estamos ubicados espiritualmente. Y ese lugar en donde estamos ubicados espiritualmente produce la fortaleza, la fuerza, el ímpetu, la acción, el poder de Dios. Por eso es que no avanzas solo, no crees solo, no hablas solo, porque lo haces desde el lugar en donde estás ubicado. Tú no estás ubicado en cualquier lugar. Di conmigo, yo no estoy ubicado en cualquier lugar. Estamos ubicados en Cristo Jesús. ¿Quiénes lo creen conmigo? Por eso es que después podemos ver inclusive en Gálatas 5, 22 y 23 que habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley?
Yo no sé si ustedes se han preguntado, porque no hay ley humana, no hay ley mosaica, no hay ley física que pueda gobernar a Dios. Les pongo un ejemplo. Hay una ley, la ley de la causalidad. La ley de la causalidad es una ley inviolable en la física. Pero ¿por qué esta ley no puede regular o controlar a Dios? Porque esta ley fue creada por Dios. Entonces no puede someter a Dios. Entonces aquí está diciendo algo verdaderamente poderoso. Está diciendo que el fruto del Espíritu, y enumeró todo el fruto del Espíritu: paz, bondad, amor, gozo, benignidad, bondad, paciencia. Contra tales cosas no hay ley, porque no hay cosa en esta tierra que pueda someter al Espíritu de Dios. Y si este Espíritu empieza a producirse en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y no hay ley alguna que la pueda someter, mi pregunta es: ¿qué cosa puede detener a los hijos de Dios en quienes este poder y esta vida espiritual empieza a ser multiplicada? ¿Qué cosa puede detener a los hijos de Dios si el Espíritu de Dios empieza a ser multiplicado en ti? Si a Dios nadie lo puede sujetar, a Dios nadie lo puede someter. Y es el Espíritu de Dios que empieza a producir el fruto en tu corazón, en tus pensamientos, que entonces empieza a producir en ti el carácter de Dios. Y con este desarrollo de este fruto espiritual, es inevitable entonces que también la identidad y la naturaleza de Dios empiece a darle forma a tu corazón. La naturaleza y la identidad de Dios empiece a brindarle a tus pensamientos la vida espiritual de Dios, porque ante tales cosas no hay ley. Humanamente tú puedes sentirte muchas veces decepcionado, frustrado y cansado, pero el mismo apóstol Pablo decía: este hombre interior se desgasta, pero el de adentro se renueva. Porque este externo sí está sujeto a las condiciones de esta tierra. Por eso envejece, por eso muere. Pero el interior, ante el interior, no hay ley que lo pueda sujetar. Hay una vida espiritual muy por encima de las expectativas humanas que nosotros podamos tener. Y esta vida espiritual, que si nosotros crecemos y desarrollamos en identidad y como parte de esta cultura, en sus principios, en sus hábitos, en sus formas, va a ser inevitable que no haya condición alguna en esta tierra que pueda detener el avance de Dios en tu corazón, en tus pensamientos y por lo tanto en tu accionar en esta tierra. La palabra gozo viene del griego jará, y jará es un estado de alegría permanente. En otras palabras, es estar lleno de alegría. Dice que el Espíritu Santo de Dios, a través de su fruto en ti, puede producir, y la propuesta de Dios es esa: un estado de alegría permanente. Un estado en el que estamos llenos del gozo, de la alegría de Dios, de la plenitud de Dios. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, si algo le deberíamos orar y pedir a Dios, es que abra nuestros ojos a su vida espiritual. Por eso decía David que él despertaría. Él estaría satisfecho hasta que sus ojos fueran abiertos de la muerte. Hay un estado de muerte en el que nosotros nacimos.
Por eso dice la Escritura que nacimos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Muertos. Pero tenemos la oportunidad de parte de Dios de poder abrazar la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es de que abramos los ojos de la muerte, en donde entonces vamos a poder crecer en esta llenura eterna, en este estado de paz, de alegría, de felicidad que produce volver al diseño. Tú no eres cualquier cosa en esta tierra, tú eres la representación de Dios en esta tierra. Pero para nosotros poder avanzar como la representación de Dios en esta tierra, si algo necesitamos es despertar. Despertar de ese estado en donde nuestro corazón, nuestra alma y nuestros pensamientos y nuestra naturaleza está muerta. ¿Quiénes creen conmigo que son hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo Jesús. Quiere decir que a través de Él, por Él y para Él, fuimos destinados a recibir esta vida de parte de Dios. Inclusive ustedes lo pueden ver en su casa, en Hechos 2:46, una marca que distinguía a la iglesia primitiva es de que vivían en este estado permanente de alegría. Y como vivían en ese estado permanente de alegría, ellos compartían todo lo que tenían. Estaban plenos, estaban felices, es decir, su plenitud no eran las cosas, no eran las situaciones. Su plenitud era que habían recibido el Espíritu de Dios. Es en el mismo capítulo en donde se realiza, o el Espíritu de Dios realiza el bautizo, el día del Pentecostés. Es ahí donde surge la iglesia. ¿Y cómo surge la iglesia? Llena del Espíritu de Dios. Es decir, este acontecimiento histórico que registra la Escritura nos debería hacer saber a nosotros que este estado de gozo permanente en el Espíritu como parte de nuestra identidad es posible y es real. Tal vez el estado de este gozo no va a ser que siempre estés sonriendo, pero que sí siempre estés en un estado de paz, donde tienes el poder de Dios operando y actuando activa y dinámicamente en tu corazón y en tus pensamientos, para actuar, para manifestar la vida del Espíritu. Yo escribí aquí que nadie puede ser querido sin ser previamente conocido. Nada ni nadie puede ser querido sin ser previamente conocido. Y en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A mí esto me impactó profundamente. Y la pregunta es, si nadie puede amar o nada puede ser querido sin ser previamente conocido, ¿cómo es posible entonces que Dios nos amara primero? Por eso es que no podemos nosotros amarlo primero. Es Dios quien nos ama primero, porque Él nos predestinó a través del Hijo de Dios para que nosotros portáramos también la imagen del Hijo de Dios. Y por lo tanto, ese amor Él lo realizó primero. Y lo realizó primero para que nosotros entonces pudiéramos conocerlo y entonces también pudiéramos amarlo. Esta palabra primero viene del griego protos, que significa antes de, primero en orden. ¿Y por qué esto es importante? Y ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué es importante? Porque nuevamente vemos la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios en esto? Que Dios no puede hacer nada diferente a lo que Él es. Entonces Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él contiene ni a lo que Él es.
Entonces, como Él es el primero en orden de prioridad, Él nos tuvo que amar primero a nosotros para que entonces nosotros pudiéramos amarlo a Él. Pero eso también nos enseña a nosotros algo. Y lo vemos en Mateo 6:33, cuando dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque también está hablando de un adverbio superlativo, primeramente. ¿Y por qué está hablando de primeramente? Porque Dios siempre tiene el primer lugar como el último lugar en las decisiones de aquellos que ha tomado por hijos. Por eso dice la Escritura que Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa, Él es la omega. Él es la cabeza, pero Él es el fundamento. No hay nada fuera de Él, porque en Él está contenido absolutamente todo. Pero para que nosotros pudiéramos experimentar la naturaleza del amor, tuvimos que ser amados primero por Dios. Y la forma en la que Dios mostró el amor es que se despojó en Cristo Jesús, haciéndose hombre, para que nosotros pudiéramos recibir la identidad y la naturaleza del Hijo de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos nosotros entonces amar a Dios? Por supuesto que sí, a través de que hemos recibido la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque fue Él el que primero a nosotros nos amó. Por eso cuando nosotros nos sabemos y conocemos amados en Cristo, podemos poner el reino de Dios en primer lugar, porque reflejamos el carácter de Dios, y el carácter de Dios es de que Dios sea el primero y sea el último, que Él sea quien lo contiene absolutamente todo. Nosotros podemos amar a Dios porque hemos sido amados primero por Dios. Amén. Yo escribí acá algo que personalmente creo, y es que la intuición va con la naturaleza, no contra ella. Nosotros tenemos intuiciones en nuestra propia naturaleza, y por eso es que nosotros, para poder tener una intuición hacia Dios, necesitamos recibir la naturaleza que de parte de Dios nos es dada. Yo en algunos momentos les he compartido esto, pero hay un estado de aprendizaje en nuestras vidas en donde nosotros somos inconscientemente incompetentes. Es decir, no sabemos que no sabemos algo, hasta que llega el momento en el que somos inconscientemente competentes. Hasta inconscientemente somos capaces de hacer algo. Un ejemplo de esto, cuando aprendemos a manejar un carro. Cuando aprendemos a manejar un carro, probablemente desde niños no sabíamos que no sabíamos manejar un carro. Pero pasamos por un proceso donde sabemos que clutch, que acelerador, que primera, que segunda. Y llega un momento en nuestras vidas donde nos volvemos inconscientemente competentes, que ya no tenemos ni siquiera que pensar cómo, pero sabemos manejar. Entonces, esto nos indica a nosotros que hay un estado de vida en la identidad del ser humano que se graba en lo profundo de su corazón cuando ésta se ha repetido constantemente en su corazón y en sus pensamientos. Tanto que después se convierte en una intuición. Tú ya no estás pensando en hacer algo, pero tú sabes cómo hacer ese algo, aunque tú no te pongas a pensar de qué forma tú lo vas a hacer. Otro ejemplo, cuando nos amarrábamos los zapatos. Muchos de nosotros empezábamos a amarrarnos los zapatos y no sabíamos cómo amarrar los zapatos. Pero nos dijeron hasta con canciones cómo, ¿verdad? Llega un momento en nuestras vidas donde ya ni siquiera necesitamos que nos digan cómo se amarran los zapatos, ni siquiera repetimos la canción, pero solo agarramos las pitas y sabemos cómo amarrar los zapatos.
Hay una naturaleza que para ser desarrollada va a requerir y necesitar el esfuerzo, la diligencia, el compromiso, la disposición y la disponibilidad de nuestras vidas, para que llegue un momento en donde el ser como el hacer de nuestra identidad sea como el de una intuición, que seamos inconscientemente competentes en lo que fuimos llamados, escogidos de parte de Dios para ser y entonces hacer. La intuición nunca va a ir contra naturaleza. Por eso el pez no busca volar, ni siquiera piensa en nadar, solo nada. Porque la intuición que tiene le hace volar, porque se volvió parte de su naturaleza y de su identidad. Como nosotros todos nacimos en una naturaleza que estaba corrupta, caída y muerta, necesitamos crecer en la nueva naturaleza que provee identidad de Dios. Quizás no sabíamos que no sabíamos, pero en el desarrollo esta naturaleza se tiene que convertir en parte de nuestra propia intuición. Pero para que algo se convierta parte de nuestra propia intuición, tiene que ser parte de nuestra identidad. Y la identidad no es un acontecimiento mágico. Es el resultado del desarrollo continuo y permanente con aquellas cosas que producen el crecimiento de esa identidad. Y es por esa razón entonces que Dios dejó de su Espíritu Santo para llenarnos del poder para poderlo hacer. Por eso esta tarea no es imposible en la fuerza de Dios operando y creciendo en nuestras vidas. Pero esto va a requerir que como tierra de Dios estemos dispuestos, disponibles para ser fértiles al crecimiento que Dios va a producir en nuestra identidad, en donde en la cultura vamos a interactuar con nuevas formas de vida, nuevos hábitos, inclusive espirituales, para que la identidad pueda ser forjada y pueda ser formada. Y hay un principio de identidad que no quiero que se quede en el aire. Y el principio de identidad es que todo es igual a sí mismo. Nadie puede ser diferente a la naturaleza que contiene. Y la naturaleza de la que ahora somos renacidos puede ser diferente a la naturaleza del que nos proveyó o de quien recibimos esta naturaleza. Te lo repito, hay un principio de identidad y es que todo es igual a sí mismo. Por eso es que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, para que el parecido que nosotros tengamos no sea con el de esta tierra, sino con la vida eterna, la vida celestial. Crecer en identidad, crecer en naturaleza, digan conmigo, es posible, es posible, es posible. ¿Quiénes lo creen conmigo? Por eso Dios nos llamó y nos escogió para poner
de lo que Él contiene, de lo que Él es en nosotros. Somos una generación a quien Dios llamó para representar la semejanza y la imagen de Dios. Por eso es que nuestras almas necesitan la forma de Dios a través del Espíritu de Dios. Amén. Es posible. Di conmigo, es posible. Es posible. Es posible. ¿Quiénes creen conmigo verdaderamente que es posible? Vamos a crecer en identidad y en la naturaleza eterna de Dios.